En nuestro primer episodio hablamos con Sander Laudi, arquitecto holandés radicado en Barcelona, miembro del Green Building Council España y director de B01 Arquitectos. En la conversación abordamos la responsabilidad del arquitecto y de la industria de la construcción en la reducción de emisiones de CO2 y la huella ecológica, de la implementación de buenas prácticas, de la ambigüedad de algunas iniciativas pintadas de verde, del llamado impuesto al sol, de su experiencia con B01 Arquitectos y de la necesidad de estar a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático. Bienvenidos. Ok, Sander, sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al podcast un Arquitectura y placer. Sostenibilidad. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Miguel? Dime. Bien, muy bien. Eh, Bueno, digamos que quería aprovechar todo tu conocimiento y la inquietud por, digamos, la sostenibilidad y cómo hacer nuestro aporte desde la arquitectura a mitigar un poco el cambio climático. sí, Siendo este un tema, digamos que tan relevante y una realidad que pues no se puede ocultar y mucha gente quizá no tiene ese, digamos, esa claridad sobre el tema o no reconoce la sí, importancia, sí, a sí, sí, pesar de sí. que se viene hablando de eso hace mucho tiempo, o sea, esto no es nada nuevo, No, pero ¿tú por qué crees será que es una falta de comunicación de nuestra parte, de la gente que está metida en el tema? sí. ¿Es algo más político, económico, un poco de todo? Hay mucha gente que no se plantean cómo pueden aportar a una vida más sostenible, a un mundo con menos contaminación y menos emisiones de CO2. Esto pasa entre los banqueros, pasa entre los chofers, los buses, pasa con todos. Eh, pero a los arquitectos nos toca una responsabilidad más allá, porque nuestro oficio causa muchas emisiones de CO2. Los edificios bueno, necesitan energía para funcionar, más o menos, según nuestro diseño. La construcción de nuestros edificios, según los materiales que aplicamos, es más o menos nocivo para el planeta y al final la huella ecológica de lo que es la arquitectura y la construcción es muy grande. Entonces, obviamente es así que los políticos también tienen una responsabilidad muy grande porque sus decisiones también tienen implicaciones. Um, y los financieros y los banqueros y unos cuantos también. Pero bueno, empezamos a mirar a nosotros mismos, ¿no? Tanto en nuestra vida de cada día, creo que está bien que seamos conscientes cómo podamos, sí, vivir de una manera, gestionar nuestro hogar, gestionar nuestras vacaciones, nuestros desplazamientos, gestionar nuestro propio día a día mejor, pero también nuestra vida profesional, porque no estamos conscientes del impacto de nuestras decisiones. Al momento de que diseñamos con uno o con otro material estructural, cambia muchísimo el efecto que tenemos sobre el planeta. Y tenemos que coger esta responsabilidad. Y es verdad que no se está haciendo mucho, hay mucho conocimiento a mano, hay muy disponible, pero cuesta cambiar los costumbres, ¿no? Y es otra vez, esto pasa en todo el mundo, pero Vale. en nuestro oficio también. ¿Tú crees que, pues, en el tema, por ejemplo, de los materiales, que va a tender también a, o sea, el análisis del ciclo de vida cada vez toma más relevancia, quizá la adaptabilidad de esos materiales y la reversibilidad de lo que hacemos es claro, pero esa iniciativa, obviamente, además de ser del arquitecto, viene del promotor, pasa por el cliente, también es un Sí, tema de leyes, de normas. sí, sí, sí. Haces muy bien en contextualizar bien. Um, los promotores son quienes al final deciden lo que se hace con su dinero. ¿Eh? Y son las normativas que inducen muchas veces a mejores o peores prácticas. Y son las normativas también que te permiten
y a veces no te permiten según qué cosa es sostenible, porque por tonterías legales a veces se dificulta una propuesta más sostenible. Entonces, es el papel del arquitecto. Bueno, yo me siento cómodo y yo creo que nos toca a nuestro gremio ser un poco vanguardia en este aspecto. Explicar a los promotores qué se puede hacer mejor y explicar también a según qué arquitecto municipal con lo quien tenemos que negociar sobre cómo vamos a conseguir la licencia de obras, explicarles con datos y con entusiasmo y con pasión y ambición estas propuestas más sostenibles que las podemos dar. Entonces, sí, yo creo que debemos ser los primeros, porque los promotores, me temo que no va a venir. Hay algún promotor que lo pide, un proyecto sostenible y una arquitectura verde y una huella ecológica reducida, pero en general debemos ser los arquitectos más capaces que los promotores a indicar cómo se puede hacer y cuántas cosas hay posibles, porque desde construcciones con bambú, que yo sé que en tu país se construye, edificios de 2 plantas, hasta reciclaje de agua. Sí, nosotros tenemos todo este conocimiento bastante al abasto y lo tenemos que llevar a la práctica y al mercado. Y también los arquitectos municipales y los institutos que nos prescriben las normativas, ya en el momento de que ven que nosotros, los buenos arquitectos, lo hacemos muchas veces, ya se adaptarán, se tienen que adaptar a las leyes. Las leyes muchas veces también van detrás. A veces sí que hay administraciones con ambición de hacer las cosas bien, pero cambiar leyes tarda mucho. Se podría hacer un paralelo tal vez con la industria tecnológica, ¿no? Que primero sale como tal el avance tecnológico y detrás va la parte legal, el Sí, desarrollo. sí, es así. Incluso yo tengo que defender a veces incluso la industria, porque la industria si tiene una virtud es que muchas veces busca la eficiencia. La ecología y la economía, no por nada, etimológicamente, son 2 palabras muy ligadas, ¿no? Y muchas veces son la gente que tienen que gestionar una fabricación eh, eficiente, también la gente que saben que más vale en mi fábrica no tener muchos desperdicios. No, y si yo puedo tener la energía gratis, solar, renovable, más vale que recurro a esto. Hay unas trampas aquí. Las fábricas y las industrias también causan contaminación. Y si esto no se prohíbe y si esto no se grava sobre su economía, entonces ahí sí que hay como una trampa, ¿no? Pero la gente, yo sobre todo lo he visto con alguna industria aquí en el entorno de Barcelona, de Cataluña, donde los leyes a veces son muy estrictos en cuanto a la contaminación. Una vez que esta parte de hacer la trampa y hacer la competencia falsa ya se ha eliminado, les importa mucho poder trabajar con un mínimo de materia prima, incluso reciclar material y con el mismo gasto energético producir más cosas. Entonces, yo creo que las industrias ya se están poniendo muchas veces ya un poco al día. También seguro va muy de la mano pues, con la parte del mercadeo y la publicidad que también puede ayudar de cierta manera con las certificaciones Sí, sí. ambientales que se pueden otorgar, ¿no? También en Eh, algunos casos dan ciertos beneficios tributarios. sí. Y obviamente dan fama, dan buena publicidad, dan buena marca, pero aquí también hay una trampa, el conocido greenwashing, que tal vez que conoces el Ya. término, pero hay gente que se visten de verde sin serlo de verdad. Entonces, lo que tú también dices, que hay eh,
específicos como la madera, sobre consumo de agua, sobre edificios en su totalidad. Pero hay que ser muy rigurosos con estos. Y aquí, por ejemplo, ya soy muy crítico con el sello americano LEED, que yo me consta que en Colombia, en Latinoamérica también se aplica a edificios. Y yo ya he visto más que un edificio aquí en España, que aunque su base, su planteo de base, su concepción inicial no fue nada sostenible, sí que lograron obtener este lead gold o lo que sea. Y lo hicieron muchas veces a causa de, porque como había presupuesto, como muchas veces estos son edificios corporativos o hoteles de lujo o tal, edificios a quien les importa la marca, invirtieron para conseguir la marca. Esto es un poco trampa. Y aquí quiero solo contar la anécdota de la certificación española verde, Sí. que tiene un aspecto que es lo económico. Si tu edificio es muy caro, no se considera sostenible. Graba, te quita puntos cuando tú tienes que pagar por un metro de aquel edificio 1.500 euros en vez de 1.000. Entonces, esto me parece muy importante porque la sostenibilidad no puede ser solo de los que se lo pueden permitir. No puede ser solo de los ricos, no puede ser exclusivo. La sostenibilidad, si no la construcción en masa, de gran escala, de las viviendas sociales y todo esto, también pueda obtener estos sellos, estos créditos verdes, entonces la certificación no funciona bien. Ya, sí, eso es una realidad con la que hay que ir con cuidado, ¿no? Hay que mirarlo con lupa. Sí, Digamos que también pensando en eso, eh, digamos que se me ocurre que, claro, hay que centrarse en lo que está generando mayor emisión de CO2, ¿no? Entonces, si la primera capa es reducir, luego vendría reutilizar y luego reciclar, ¿cierto? correcto, sí. Eh, en en la reducción habría que mirar, digamos, el aumento poblacional que se viene en África, Ya, ya, sí, sí, sí. en Asia, en Latinoamérica también hay cierto grado, no tan alto, pero Sí, 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 igual sí. se viene. Sí. eh, Es muy difícil porque, a ver, en 76, ¿no? Era que salió el libro Limits to Growth del Club de Roma, uno de los primeros libros que de verdad dijo, no podremos crecer siempre. Habrá un final cuando se agota todo. Sí, tenemos que mitigar el growth, no tenemos que querer siempre tener más un año tras otro, no tenemos que querer viajar más un año tras otro y más lejos. Eh, pero es verdad que tampoco podemos negar a nuestras familias tener más que 2 hijos. El crecimiento de la población también es un derecho, ¿no? Entendemos. Es lo de, a lo menos mitigar el growth, yo creo que es importante, y después reducir, que ya es un paso, bueno, es este primer concepto del triángulo, ¿no? De reciclar, reutilizar y reducir es la primera. Es verdad que es muy difícil, pero yo, por ejemplo, lo he podido responder de esta manera alguna vez, que cuando se me presentó una parcela con un edificio que se daba por perdido, yo investigué y no estaba perdido. Se podía reciclar, se podría, bueno, reciclar el edificio tal vez, pero esto también ya es un reducir el encargo del arquitecto, esta reducción de obra nueva, ¿no? Que después lleva a hacer, sí, un reciclaje de una cosa, pero ya se debe a veces poder plantar esta pregunta y no es un reflejo que tenemos los arquitectos, que cómo soluciono esto con menos de lo que mi cliente me pide. Mi cliente me pide X y yo creo que sus necesidades ya se pueden satisfacer con 0.5X.
con la mitad. Esto de reducir el encargo, reducir el proyecto, a veces es muy raro, pero puede dar buenos resultados. Y sí, otro ejemplo de ello, esto se ve también en nuestra página web. Cuando tuvimos una vez una pregunta sobre la mesa de un ayuntamiento que tenía unas ruinas que pensaba que ahí podían hacer un hotel o una hípica en las dunas, ahí al lado del Mediterráneo, fuera de Barcelona. Nuestra respuesta fue que no monten aquí una hípica, que hagamos una intervención sobre estas ruinas, por lo cual se pueden visitar, porque la ruina esta en las dunas era un ambiente muy precioso, muy tranquilo, cosa que es la tranquilidad es un bien muy escaso en los alrededores de Barcelona, que es una metrópolis. Y esto, decimos que no queremos que aquí tenemos que poner instalaciones, fachadas, cubiertas. Dejamos este sensacional ambiente de esta ruina que se contempla una playa y unas dunas y donde se puede subir y que se puede acceder y donde te puedes imaginar tantas cosas como una experiencia mucho más rica y mucho más valiosa que una hípica o un hotel o un restaurante. Ahí reducimos también mucho el encargo y bueno, funcionó. Es, es un poco también como contraintuitivo de pronto para una persona viéndolo desde el punto de vista del negocio, ¿no? Porque te dicen tu encargo es de tantos metros cuadrados y que de pronto por iniciativa propia sea decir, no, vamos a hacer menos metros, Sí, sí, quizá sacrificando un poco del mismo, pues sí, sí, del mismo sí, beneficio económico que se pueda llegar a obtener, ¿no? sí. A ver, yo creo que por el momento te puedo decir que aquel encargo fue muy altamente apreciado por muchos y económicamente no nos ha ido nada mal en el demás de nuestra trayectoria, como digamos, ¿no? Porque nos dio crédito para muchos. Era un ejemplo tal vez también un poco insólito, ¿eh? Pero sí es contraintuitivo para un emprendedor como somos los arquitectos, de reducir el encargo. Pero a veces se puede, sí. Bueno, y conectado a lo mismo que hemos venido hablando, también el propio uso del edificio eh, da la sostenibilidad, porque a veces pasa que se hace el mejor criterio pasivo, los mejores equipos de el sistema de climatización, pero Sí. no va nadie, Ya, ¿sí? Ese edificio no, no se usa. ya, Entonces, no, es como todo un balance de criterios. Y sí, realmente en la vida del edificio es donde pues también hay un impacto gigante en el consumo sí, energético, ¿no? sí, es efectivamente así que los edificios se pueden utilizar mejor o peor. Y hemos creado, por ejemplo, en España también muchos edificios en los años 2000 que no servían para nada, lo cual peor, ¿no? Está muy bien de diseñar un edificio que después se utiliza mucho, ¿no? Y esto va, bueno, sí, es un balance positivo, porque gracias a aquel edificio ya no necesitas unos X otros, porque si no la gente, tal vez, bueno, sí, tendrían que ir a buscar sus horas y sus utilidades allá. Um, la vida útil del edificio, sí, está ahí en el consumo energético, está en su mantenimiento, está en su consumo de agua, está en muchas cosas. Y ahí también lo que tú dices, lo pasivo, buscar lo autosuficiente es muy importante. El, la climatización pasiva y saber utilizar bien el clima, como vosotros también en gran parte de Colombia podéis durante gran parte del año, según donde estáis, pero no querer recurrir a aires acondicionados, ¿no? Saber aprovechar la ventilación cruzada o
tener en un patio un pequeño estanque cuya evaporación también ya causa un frescor por vía pasivo. Estas tecnologías yo creo que durante la vida útil de los edificios tenemos que buscar porque además dan una calidad y un confort incomparable con lo de estar en un centro comercial de Dubái climatizado completamente artificialmente, que al final la garganta también lo nota, ¿no? Pero Ya. es más agradable lo natural. Y, por ejemplo, como las iniciativas sostenibles que hablamos también son impulsadas en gran medida por la crisis, desde el Mm. 2008, eh, Mm. ¿has visto como un cambio sustancial que permita pensar que a raíz de esta crisis actual pueda como impulsar un poco más y darle más fuerza a estas Sí, ideas en pro de la mitigación? quiero ser optimista, que cada de estas crisis acusa que estamos estirando mucho, ¿no? El tejido de madre tierra y estamos mucho, las costuras, como digamos, y estamos abusando mucho y esta cosa se nos está repercutiendo. La avaricia, eh, sí, choca con unos crisis, unas bajadas muy traumáticos. Por otro lado, veo también, sí, sí, mucha gente está aprendiendo, mucha gente está tomando conciencia y se están haciendo preguntas y la respuesta es esto, ¿no? La sostenibilidad. No obstante, también vemos que hay cada vez también más un estrato que pasa del asunto y el impacto que tiene esta gente sobre el total de la huella ecológica de la humanidad, bueno, sigue siendo muy grande y las emisiones de CO2 anualmente siguen creciendo. Por lo tanto, bueno, sí, de los crisis tenemos que aprender y las lecciones que se sacan normalmente son las adecuadas, pero no todos lo hacemos. Esto es un poco el problema, ¿no? Ya, sí. Sí, y no siempre nos está al alcance, o de pronto también son excusas, ¿no? Muchas veces que si hay alternativas, pero se ponen los Sí, peros sí, no, y estoy muy molesto. La gente que al momento de que hay que economizar, economizan en sostenibilidad. Bueno, esto es el error más grande que pueden hacer. Um, y hay sistemas que por proteger intereses, ¿eh? Y tal vez que he notado ya desde el principio de esta conversa que también lo político, sí, hay que nombrarlo también. Hay intereses que logran que el status quo se mantiene. Y esto es un gran problema aquí en España, incluso en los años de gran crisis, hubo un lobby muy fuerte que imposibilitó la masiva implantación de energía fotovoltaica. La gente si instalaron sus placas solares fotovoltaicas en sus cubiertas, tenían que antes pagar un peaje antes de poder empezar a disfrutar aquella energía verde gratis. Y esto era una defensa de los intereses de las grandes empresas energéticas. Entonces, sí, eso esto también resultó en el impuesto al sol, ¿verdad? este mismo, sí, sí, es notorio en el mundo, es que lo conocen por todos lados. Y el miedo es Justamente, que cojan o que tomen esos ejemplos, digamos, sí, en países que se están desarrollando esas tecnologías o están llegando, digamos, o se está masificando el tema de las placas fotovoltaicas, pues que sí. tomen también de ejemplo ese tipo de impuestos. Y claro, se entiende, digamos, que por una parte que esa inversión que ha hecho una empresa debe recuperarse,
pero, No, no, es no. decir, Ya lo han amortizado hace mucho tiempo. Que no se quejen. Cada año dividen o reparten dividendos. No, que no se quejen. Es que el problema no lo tienen ellos con las inversiones que aún se tienen que amortizar. Esto es una tontería, es una mentira y no nos lo podemos permitir. ya, Soy bastante contundente en este sí, no, asunto. o sea, sin embargo, yo digo, Mm. si esas empresas no recuperan su inversión, por eso es que empiezan No, pero a ya lo buscar han otras recuperado. posiciones. Si dicen que no lo han recuperado, es porque ya lo han consumido repartiendo dividendos a sus accionistas. Y a ver, hay aquí otra lógica perversa, ¿eh? Y esto del reparto de dinero, que para poder funcionar tenemos que tener unos rendimientos de 20%, porque si no la gente invierte en otras cosas. Esto es mentira todo. Esto es mentira todo. Y a ver, yo ahora, estos años ya se está notando el cambio, a lo menos en lo que es la gran empresa energética en España, ¿eh? Se invierte ahora más en energías renovables que no en energías fósiles. Van a morir. Está cantado. Durante el COVID, otra vez en América, unos cuantos de los empresas productoras de petróleo han ido a la quiebra. Sus días están contados, pero es verdad que hasta que no se extinga, pueden hacer mucho daño. Pueden hacer mucho daño y lo que sobre todo me preocupa es que serán las grandes empresas energéticas que también moldean esta nueva energía verde a su medida, que serán la misma gente que antes ni querían oír hablar de esto y que lo imposibilitaron todo, que al momento de que podemos repartir los beneficios de aquello, serán otra vez ellos, porque tienen semejantes tamaños, que se van a beneficiar de él. Bueno, en fin, Y aunque sea lo que sea, el momento de que la fotovoltaica es la principal fuente de energía en el mundo, eh, podemos estar contentos, ¿eh? digamos, ¿cómo has visto, tú que tienes un panorama mucho más amplio, la evolución normativa y también el desarrollo de tendencias sostenibles en la arquitectura, digamos, haciendo un paralelo entre Holanda y lo que podría estar pasando en España y puntualmente en Barcelona? Sí, muy gracioso, ¿eh? Hace unos años organizábamos un seminario que fue chulo y se llamó The Context of Sustainable Architecture. Y es verdad lo que tú dices también, la normativa condiciona mucho, la economía condiciona mucho, la tecnología energética condiciona mucho. Y a ver, yo siempre he operado en España, soy holandés, sigo la situación holandesa y son muy difícilmente comparables. Te doy solo unos ejemplos. A ver, en Holanda nunca nadie casi ha instalado en su casa un aire acondicionado porque nunca hacía falta, ¿eh? Y aquí en España, yo creo que de lo que se construyó desde el año 2000, casi cada casa tenía esta previsión de aire acondicionado, sí. Entonces, en Holanda el problema era mucho más el calor, generar calor en invierno, combatir el calor en invierno, pero teníamos gratis ahí gas. Hay un gas, un campo de gas muy grande en el norte de Holanda, que bueno, no gratis para la gente, pero quiero decir, el país ya tenía estos recursos ahí. Entonces, es muy difícil de comparar las legislaciones que aquí en España se tenían que haber introducido con lo que hubiera hecho falta en Holanda. De todas maneras, yo creo que todos estos países ahora en Europa también tienen un poco la dirección clara. El gas hay que dejarlo también de lado, aunque es mucho menos contaminante que el petróleo o el carbón, ¿eh?
Y aquí en España, donde la fotovoltaica puede darnos tanta riqueza, aquí también lo vamos a aplicar más. Um, pero sí, cada país y incluso dentro de países, bueno, lo sabéis en Bogotá, que también con la diversidad de climas que tenéis, hay que afrontar las cosas muy diferente en un lado que en otro. Hay que ser siempre muy local. Yo prefiero casi no operar muy lejos con mi arquitectura, porque yo sé que este clima lo domino y sé dar una buena respuesta, y en otros sitios tendría que recurrir mucho a compañeros arquitectos de allí para de verdad no equivocarme. Vale, sí, es cierto, esas, digamos que comparativas no son muy precisas Mm, desde esa perspectiva. Quizá iba más dirigida la pregunta o el apunte hacia como algunas prácticas que se hayan dado o, no sé, iniciativas que hayan propiciado como una mm, pronta inclusión de estrategias sostenibles sí. o, no Sí, a sé, ver, estrategias y conceptos sí que yo creo que son de aplicación a la escala global y a veces también un material. Yo creo que yo aquí también en España quiero que se construya algo con bambú. A lo menos probémoslo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, la transición energética, la diversidad de fuentes, eh, la, el origen de los materiales. Estos son todos temas que son importantes a la escala global, y la respuesta a la escala local siempre hay que comprobarla. lo del bambú, habría que ver, no sé qué cultivos tengan cerca ahí en España, ¿no? A ver, a mí no me importaría, tal vez que no quiero importar desde Latinoamérica, perdón, pero en África también crece. En África está muy cerca de España. Así que ya se montará algún señor listo, una buena plantación para abastecer al mercado europeo. Y bueno, Bien. entonces, hablando de, pues, de las buenas prácticas, entonces, de Holanda, Barcelona, a raíz de eso y de, pues, de la inquietud, ¿cómo llegas a dar el paso ya a B01 Arquitectos? Cuando tú decides ya, bueno, voy a montar mi despacho, ya la tengo clara, Claro. tengo un socio, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, la verdad es que, a ver, no lo monté yo. Eran Luis Domènech y Roger Amador, que ya en los años 80 del siglo pasado montaron un despacho donde yo me asocié, bueno, donde yo empecé a trabajar en el año 2000, que entonces ya directamente, bueno, ellos también ya estaban mentalizados, y sabían que el rumbo tenía que ir por ahí. Um, las tecnologías y las estrategias y los materiales y toda la manera de diseñar que teníamos entonces a nuestra disposición no era tan avanzado como ahora. Ahora hay muchas más posibilidades para reducir tu huella ecológica. Hay mucho más conocimiento sobre el tema. Pero la intención, yo la mamé bastante allá en los años 2000, 2005. Entonces me asocié con ellos y bueno, entonces ya unos 10 años más tarde ellos ya dejaron un poco al mando del despacho, y aunque a veces aún les puedo consultar porque sí que son gente con una experiencia que también a mí me puede servir, porque quiero pensar que aún soy bastante joven, eh, pero aunque no están en activos, a pie de cañón cada día con ellos, bueno, tengo algún que otra conversa muy interesante. También es así que ahora ya el despacho, con gente que también he podido elegir yo y educar y formar también un poco en los proyectos que hemos hecho los últimos años, ya hay una nueva generación, y yo creo que lograremos que cada próximo incorporación sea más ambiciosa que la anterior. Y bueno,
tu amiga de Colombia es un militante también bastante eh, notoria ya en nuestro despacho. Qué bueno, qué Sí. bien. Para ir cerrando, Sander, ¿cuál, digamos, sería tu recomendación a una persona que hasta ahora está entrando como al mundo de la sostenibilidad? ¿Cuál sería como esa motivación para que se mantenga? Ya, a ver, yo creo que hay que ser curioso y crítico porque, y no tener ningún dogma y querer investigar cosas, querer probar cosas. Y si lo trabajas mucho, suelen dar buenos resultados. Am, pero esto, no está muy, ser ambicioso y buscar posibilidades un poco más allá. Es muy satisfactorio, es muy gratificante, creo yo. Y tal como yo creo que los, hay estos oficios, ¿no? Que tenemos que estar conscientes que todos aportamos a la sociedad, más que solamente nuestra generación de economía y tal. Nosotros generamos unos bienes sociales también. Y si es solo un construir por consumir, entonces esto es una arquitectura muy poco gratificante de dejar aquí en la tierra, creo yo, como arquitecto. Yo no lo considero un objetivo y tenemos que ser como arquitectos tan críticos para decir, esto no es el tipo de encargo que queremos. Y un libro indispensable que tú digas, Sí. este fijo hay que leer, Leí hace poco algo sobre Alexander von Humboldt, ¿vale? señor bueno, se lo pasó, sí, muy bien en Latinoamérica. Lo encontré como se llama La invención de la naturaleza, creo. Vale, bueno, pues en la descripción dejamos la Sí, información del libro para tenerlo de exacto. referente. Sí, muy bien. Bueno, Sander, Pues, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. placer. Espero Y que podamos ya seguir me mandarás, en contacto. correcto. Sí, seguro. Y seguiré el podcast, ya me mandarás el link y lo Seguro. miraré. Ok, Perfecto. muchas gracias.